Estamos con Joe Luis y vamos a hablar un poco sobre varios asuntos. No sé si te causan alguna molestia, pero a mí me gusta hablar sobre todo de y como sé que escribe desde hace mucho tiempo. De hecho, yo antes de que empezáramos a grabar, te estaba hablando de que recuerdo cuando estábamos en la tertulia, aquel montón de gente que se reunía aquí a salvar el mundo y hacer planes sobre todo de la cultura, ¿no? Yo recuerdo haberte visto de muchachito, de acabado de llegar a 18, biología, 19 años. con un grupo que estaban hablando sobre una obra de teatro, pero claro, el Joe Louis de ahora es cantante, es compositor, yo lo llamaría también performero, porque el espectáculo siempre implica como una especie de personaje, ¿verdad? Frente a un público, Sí, de obviamente. teatralidad. Ajá. Habla un poco de ese momento en el que comenzaste a escribir, sobre todo en escuela superior, me habías Ujú. dicho. Sí, yo canto desde pequeño, o sea, yo tuve el privilegio de que en todas las escuelas donde estuve siempre había un maestro de música, había un coro, una rondalla, y yo siempre pues estuve ahí presente, y no solamente eso, que los maestros siempre tenían como un chanchullo raro donde los contrataban, pero nosotros no recibíamos nada de eso, y viajábamos toda la isla, ¿verdad? Cantándole a los gobernadores, actividades oficiales del gobierno. Yo le canté a Tito Trinidad, canté a Dani Rivera, cantamos con Remy, ¿En qué pueblo fue eso? en Ciales. Ah, en Yo soy de Ciales, Fiero Riñón de la Tierra. claro, poeta nacional de Correger. Y de hecho estudié en la Juan Antonio Correger. Eh, pero cuando entro a la high school, como que yo leía mucho, como que leía muchas novelas. Y yo tenía una abuela putativa de acá en San Juan, que fue suegra de mi mamá cuando yo era pequeño. Que ya yo creo que fue como que mi primer contacto con la cultura. Igual también la mamá de una nena que a mí me gustaba también en Ciales, que me llevaba a las fiestas de Mapellé, Tony Mapellé, teniendo yo una familia totalmente PNP. O sea, yo estaba ahí como abriéndome a un montón de experiencias y a la cultura y a un montón de otras formas de ver el mundo y de expresarse. Y gracias a esta abuela, ¿verdad? Que yo iba mucho a Coribantes a ver obras de teatro, obras de Miné de Lourdes, dramaturga de acá, de Silvia Bofill. Y eso pues me empezó a inspirar un montón porque yo me gustaba contar historias, me gustaba leer historias. Y decía, bueno, pues si a otra gente puede hacer esta historia y crear sus propias historias, pues a mí me gustaría también hacer las mías. Y empecé escribiendo cuentos. Yo tenía una maestra en high school que yo iba a la hora libre mía, que teníamos como una hora libre además del almuerzo. Y yo siempre iba a llevarle los cuentos y ya me los editaba y hablábamos sobre. Yo creé como este pueblito que se llamaba San Puente. Y en cuarto año me dio con escribir una obra de teatro que se llamaba Los sospechosos no cenan. Yo, pero obviamente sin ningún tipo de conocimiento académico, simplemente a lo que veía, trataba de, entonces las obras de teatro que veía, trataba de replicar un poco la forma ¿verdad? De cómo se escribían. Eh, y fue una experiencia, bueno, fue uno de los días más bonitos de mi vida cuando presenté esa obra, que yo la dirigí también, ¿verdad? Y actué en ella, y eran todos En mis el teatro compañeros. escolar. No, fue en el Bellas Artes de Morovis. Oh, Con mis compañeros, era como que yo tenía yo no era tan popular en high school, eso fue como una oportunidad de yo dirigir a todos mis compañeros de clase y era una nota para ellos tenían que estar en la obra de teatro. Y fue bien divertido, así que cuando llego a Río Piedras, rápido, yo tenía como ansias de seguir haciendo eso que estaba haciendo, obviamente, pues desde un hambre más joven y desde la ignorancia también un poco, ¿verdad? Que es atrevida, como dicen. pero estudiaste teatro, No estudiaste había drama. estudiado teatro En todavía. la, en la, No, yo entré como estudiante de oh, periodismo. ok. Porque dije, bueno, pero yo quiero escribir, bueno, esto quizás puedo tener una ventana de trabajo por aquí, pero ya una vez sigo tomando las clases me doy cuenta de la realidad del periodismo y de todas las editoriales y lo que esto también significa y eso no es lo mío. Así que hice una segunda concentración en dramaturgia, que al final pues no me orienté bien y fue como que dramaturgia la primera, periodismo la segunda, después me faltaba un montón de humanidades y fue como, ¿qué voy a hacer? Y me fui. Así que seguía haciendo música. Pero en ese momento en particular, para contestar la pregunta, fue un intento de recrear esa obra que hice en high school con estudiantes del departamento de drama que yo no conocía, que yo fui así bien presentado, preguntando, escribiendo papeles así como de casting en las paredes.
Y fue un intento que eso, pues, obviamente, me di cuenta de lo que conlleva una producción de teatro, que es mucho más heavy que la escuela, que fue, pues, Ah. es otra cosa. Tú tienes un concepto, a mí me gusta mucho desde la primera vez que escuché el nombre Joe Louis y la banda onírica de la Puerta Roja, porque me parece un nombre bien sugestivo, una cosa bien surreal. Ajá. Y escuchándote, te he escuchado en un par de ocasiones, ¿no? Y me parece que hay un rigor con la letra. Por eso te preguntaba lo del teatro, cómo Ajá. empezó, porque veo pues que hay un interés en que en lo que se escriba pues tenga, digamos, como un cierto fundamento, ¿verdad? Sí, sí. Iba a decir, no es reggaetón, pero el reggaetón también tiene cosas buenas, Tiene mala cosas mía. interesantes. Eh, pero te iba a preguntar, qué sé yo, esa sería como una primera pregunta y lo daría una introducción. El nombre Joe Louis, la banda acústica de la Puerta Roja, de dónde sale? Pues mira, antes de la banda onírica de la Puerta Roja vino Joe Luis y los Bohemios, que yo quería tener como Ah, que diablo, esta sí. banda, exacto, en el 2015, 2016, que toqué por primera vez en lo que era la Junta en Calle Loíza. Eh, y era como que yo quería hacer mis propias canciones, pero que se sintieran vintage, como de antes, y rescatar estas canciones vintage y hacerle arreglos nuevos, que es más o menos lo que yo hago en mi proyecto de ahora, pero obviamente más enfocado en mi letra como cantautor, Ajá. ¿verdad? En mi música. Y eso duró bien poco porque pues, ahí eso sí era una banda y yo todavía no tenía como esos conceptos bien claros. Y los músicos como que querían tener mucha más participación, que era súper válido, pero yo estaba como, no, pero este es mi proyecto. Entonces digo, bueno, pues si es mi proyecto, pues tengo que entonces contratar músicos y tener músicos, como que es diferente la dinámica. Ok. Así que empecé a tocar solo por ahí y luego ¿verdad? Empecé como Joe Louis, cantautor, con mi guitarra y empecé a hacer muchas colaboraciones con performeros, Karen Langevin, Miki Negrón, Sí. etcétera, etcétera. Que conozco a Eduardo Alegría, Fofé. Entonces, luego de que viene María, yo me voy a Ciales y estoy allí 2 meses. No está pasando mucho. Y ya yo había ido a Loíza Vida Center en Nueva York el año anterior y había como que creado esa conexión. Y me invitan a noviembre después de María a cantar en una exhibición que se iba a dar allí en el Loíza Vida Center. Voy para allá y en ese viaje, ¿verdad? Yo joven aventurero, conozco a este australiano y tenemos como un pequeño romance de un día. Y él vivía en un apartamento dentro de una puerta roja, ¿verdad? Y yo tenía como un pequeño journal, un diario donde como que hablé sobre esos días y lo bien que me sentí, de que no tuve ansiedad, yo padezco de ansiedad generalizada. Yo no, en ese día que estuve con esta persona, no pensé en María, no pensé en ansiedad, como que sí, fue bien bonito para mí, pues fue como un obsequio. Y yo me traigo ese diario y decido hacer un show inspirado, ¿verdad? En ese diario y habló con Abracadabra y preparó un concierto que se llamaba Dentro de una puerta roja hay una tormenta. Y era como un show teatral, era un concierto teatral donde José Eugenio Hernández hacía del fotógrafo de White Roberts. Y yo estaba en su apartamento, ¿verdad? Y tenía esta banda que era la banda onírica. ¿Y por qué la banda onírica? Porque cuando entrábamos a Abracadabra era como entrar al mundo de mis sueños, el mundo onírico. Ujú. Y la puerta roja, pues por lo que mencioné antes del apartamento. Entonces, luego de ese show, me gustó mucho ese concepto con la banda. Me acuerdo que había una tuba, había un saxofón. Y creo que 2 meses después se me ocurrió hacer un concierto. Y dije, bueno, pues vamos a llamarle ya la banda onírica, Joe Luis y la banda onírica de la puerta roja. Y ese primer show iba a ser en Baker's Bakery aquí en Río Piedra. Y me acuerdo que ese día me escribieron, mira, el show no se va a poder dar, tuvimos una situación familiar, esto no va a pasar. Y yo así me llamé a todos los negocios de Río Piedra a ver dónde lo podía hacer ese mismo día, porque yo no iba a posponerlo. Y la Greca me dijo, mira, aquí lo puedes La hacer. Y Greca. se unieron, me acuerdo que el público de Baker's Bakery y el público de la Greca, y estábamos ahí en medio de un montón de gente, como que en el mismo medio. Fue bien especial. Ese fue el primer show de la banda onírica y se mantuvo el nombre desde ese Sí, momento. es un nombre bien bueno, a mí me encanta. Ya Eh, tengo posibles inversionistas que me están diciendo, creo que el nombre es muy largo. eh, Eh, bueno, el capital tiene su modo de pensar. sí, a mí me gusta, pero en parte también me gusta porque hay muchos Joe Louis también. Cuando tú entras a las plataformas, Joe Louis, Salami Joe Louis, Black Joe Louis, hay un montón de Joe Louis. Y Sí, como que tener el Joe Louis y la banda como que le da como también como,
Sí, personalidad. esa otra historia que es bien buena, la del nombre Joe Louis, que es casi como un relato literario. Pues, bueno, sí, el nombre de Joe Louis, que de hecho mi próximo álbum va a jugar también con el origen de ese nombre, ¿verdad? De mi nombre, que viene del boxeador Joe Louis, estadounidense. Y porque mi papá y mi bisabuelo también eran súper fanáticos del boxeo, de los deportes. eh, y yo crecí, ¿verdad? Quizás con la expectativa de que yo fuera deportista o fuera, pero con un nombre como Joe Louis, ¿cómo no va a ser artista? Es como, está fuerte. Entonces, ha sido bien interesante porque mi relación con mi papá no es muy, no es muy cercana. Y hace unos años atrás, como que en YouTube, vi una entrevista, mi papá es artista del karaoke en Chicago, en esa Qué maravilla. industria. Y vi recientemente él contando, ¿verdad? Recreando una historia de su pasado, que realmente era una ficción, ¿verdad? Ficcionalizando como que él peleaba en las calles de Nueva York y luego, como él peleaba también en las calles de Nueva York, lo llamaron a ser boxeador. Y Anda. es como que jugar con eso de recrear también como que nuestra realidad o como a veces, no sé, está un poco fucked up, pero también jugando con esas posibilidades y sobre todo en mi caso jugando con las masculinidades. Yo que soy una persona bisexual que crecí en un pueblo conservador, quizás como que llegué a Río Piedra y dije, bueno, ya, soy libre, vamos a hacer todo lo que siempre quise hacer, pero también revisitar la masculinidad no es el cliché del que va y te pasa el trimmer, de Ujú. whatever, soy duro, no lloro, no tengo emoción, no tengo sentimientos, pero sino ver, explorar las masculinidades sensibles, las masculinidades que lloran, las masculinidades que sí se preocupan por tener más responsabilidad afectiva y romper con esos ciclos tóxicos de familiares, generacionales, ¿verdad? Que no miran esas emociones y vamos arrastrando, ¿verdad? Bagaje. Fíjate, yo te iba a preguntar, pero ya que estás hablando de esta revisión de las masculinidades, y que me habías dicho, me lo dijiste y lo recordé rápido, Ajá, ¿no? Lo de la relación con la bohemia. Porque a mí me parece, cuando escucho tus canciones y veo tu performance, que no es bolero, pero hay algo de bolero, hay algo de esa manera de administrar la emoción ahí, en esas sí, canciones, que como es el lo que hace el feeling. bolero. Pero tú lo haces entonces como se llama en la música, ¿verdad? Una remezcla. Es como si estuviese usando el bolero como una base, pero no es bolero precisamente. Sí, o sea, dentro de la música alternativa, yo creo que suele suceder mucho eso, porque es como otras alternativas de cómo cantar un bolero, o cómo Ujú. cantar el rock, o cómo revisitar dos géneros en otra cosa. Como que, por ejemplo, yo cierro mis shows con un cover de José José de Volcán, y Sí, lo hacemos merengue, pero a la vez ese merengue se va mutando en un rock. Como que es un merengue yaceado que termina como que en un rock. Y obviamente, pues el bolero y la música jíbara también están en ese DNA como desde que yo estoy chiquito, porque mi abuelo, cuando me llevaba a los ensayos de la rondalla, del grupo de niños trovadores, y me acuerdo que él me cantaba boleros, danza, que él se sabía y que le gustaba. Mi abuelo no era cantante, pero era aficionado. Entonces, siempre estaba como que, yo creo que también con la ilusión de que yo me enamorara también de esa música y las cantara, y de hecho lo logró. O sea, me acuerdo que él cantaba hasta canciones muy terribles, con letras muy terribles que para él eran normal, pero me acuerdo de uno de los cisnes, que es un bolero danza. Que dice como que es de un cisne que se encuentra solo, que está bien triste, y luego se enamora porque aparece una cisne en el lago, y esa historia pues termina súper trágica porque el cazador los mata, los asesina a los dos. lindo para el Bello. niño de Sí, formación. sí, sí. No, y otra que era como de estos enamorados, ¿verdad? Que se van a casar y antes de casarse llega la mamá de uno de ellos, como que no se pueden casar, ustedes son hermanos. Y Ajá. eran como que estos boleros trágicos. Eh, y yo creo que ahí, ¿verdad? Esa influencia del bolero está desde ahí y también pues la décima, Yo fui niño trovador, que ya en el segundo álbum, porque mi primer álbum es más anglosajón en el sentido de que es más jazz, rock, Ujú. tiene algo de bolero, pero que eso es bien loco porque la gente me dice, no, tú cantas más bolero, y yo, pero tú escuchaste mi primer disco.
Entonces, mi primer disco no tiene bolero, yo creo que también es como por asociación, como, porque yo he cantado bolero, o sea, canto mucho bolero, pero mi primer álbum no tiene, este segundo álbum va a ser un álbum más caribeño, porque tiene salsa, tiene merengue, tiene cuatro boleros diferentes, como eh, bachata. Sí, pero otra cosa es lo histriónico de tus presentaciones. Por eso yo pensaba que era algo relacionado con estudios en drama y en Bueno, actuación. tiene mucho que ver porque estudié en el departamento de drama, pero no solamente eso, antes de estudiar en drama, yo llegué a la UPI y tenía esta amiga de Ciales que una vez me dijo, mira, están buscando cantantes para un coro griego. Yo, un coro griego, sí, es que tengo un grupo de, como que hacemos performance allí en el Paso de Diego. Y cuando llegó ese día, era con Miki Negrón. Ahí conozco a Miki Negrón y el Asuntos Efímeros, que era el proyecto que ellos tenían todos los jueves de Río Piedra allí en el Paso de Diego. Y era una adaptación así performática de Edipo Rey, donde Kiai Medina era Edipo Rey y Noemí Segarra Yocasta. Y me acuerdo que esa vez yo simplemente iba a repetir, como no iba ni a cantar, era como hacer los coros griegos que declaman todos Ujú. juntos a unísono, ¿verdad? Como algo que está pasando, narran algo. Pero yo propuse la canción de León Gieco de Cinco Siglos Igual a cantar la capela. Y ahí es que yo llego pues, a ese mundo del teatro, ¿verdad? Y empiezo a participar en todos los asuntos efímeros. Y luego me dan, ¿verdad? Como me estoy rodeando con este montón de corillo que están del departamento de drama, pues ahí es que me pica la vena para estar en el departamento de drama. Y yo creo que de ahí, obviamente, Eduardo Alegría con Alegría Rampante me inspiró un montón también, como que Nina, Ivette Román con su Y ver Román. improvisación vocal. Yo tomé clases de improvisación vocal con Ivette. Y yo creo que ahí viene esa parte histriónica y teatral, ¿verdad? Que incluye Ujú. en la música. Y también, claro, que ya lo dijiste, ¿no? Pero esa relación con artistas como Eduardo Alegría, que también es un artista que viene del teatro del performance, La que danza. domina la escena, que construye un personaje, eh, y con Miki Negrón, que Claro. quizás de los más contemporáneos, no de los excelsos, ¿verdad? Ujú. De ese arte. Pero no sabía que había tomado clase con Iván Román. Sí, unos talleres que ella daba en Casa Ruth. Sí, Ivette es No, yo la otra. adoro y trabajé con ella en asuntos de firma varias veces también. Estás trabajando en como le llamábamos en el siglo pasado, en un disco, en un álbum. Eh, ¿cómo va eso? Pues este proceso ha sido un proceso largo y que me ha hecho practicar la paciencia. Es la primera vez que también pude componer para un álbum, porque mi primer álbum, Lo Sagrado, fue una recopilación de canciones que yo llevaba tocando por 5 años, arreglos que se fueron construyendo, ¿verdad? Colectivamente, y que luego Andrés Ferrera como que lo solidifica, ¿verdad? En otros arreglos más oficiales. Pero este álbum, ¿verdad? Son canciones que yo fui construyendo intencionalmente para Sí. el álbum. Que son canciones que empezaron en ese proceso antes de mudarme a Ciudad de México y que escribí también viviendo en Ciudad de México. Son temas creo que que han madurado un poco como, en cómo me relaciono al amor, a la ansiedad, a un montón de otros temas. Más complejos que, ¿verdad? De estar enamorado o de que te guste alguien. Eh, y ¿verdad? Ha sido desde la autogestión y me ha tomado mucho tiempo porque ha sido mucho dinero por el estudio que escogí, por el equipo de personas con las que quiero trabajar. Es más una inversión que decidí tomar por el sonido que quiero, ¿verdad? El sonido me gustó mucho, trabajar con el productor Felipe Castro, chileno, en Estudio Novena. Ellos han trabajado con artistas como Mon Laferte, que también va por la línea, pues, de donde, a donde quiero ir, a donde me quiero dirigir. Y Joe Louis son 9 temas, va a tener el álbum, que son con ritmos más caribeños. Eh, y bueno, ahora mismo, hace un año se pudo grabar todo el disco y estoy esperando unos fondos para poder lanzarlo y poder reanudar el proceso de edición, la mezcla, la masterización. Y espero obtener artistas invitados de Latinoamérica y de aquí de Puerto Rico, pero todavía eso va a ser el último paso, ¿verdad? Del álbum. Ya sí tengo conceptualmente cómo va a ser la portada, la foto de portada.
todo el lanzamiento, todo lo que va, todas las actividades alrededor de ese álbum, pues ya están ahí produciéndose, pero pues nada, esperemos que para el año que viene, primavera, ya pueda lanzar algo. Tuviste un concierto en la Galería La Lineal en Río Piedras que se ha convertido en un espacio muy dinámico de arte, no solamente de una galería y tienda de arte, sino se han hecho presentaciones de libros y conciertos musicales. Eh, Cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia. Yo sé que Eduardo Alegría estuvo entre los invitados. Pues yo visito mucho la lineal porque soy bien amigo, ¿verdad?, de los dueños. Y uno de esos días estaba yo así en el primer piso mirando el espacio y pude visualizar un concierto ahí, sobre todo pude ver gente en las barandas de arriba del segundo piso mirando el concierto desde arriba. Y les propuse hacer un evento y obviamente ellas estaban un poco como al principio dudosas porque es como una producción muy grande y obviamente ya he tenido experiencias produciendo eventos antes, pero ellas no, sobre todo en el espacio, como que quizás no estaban viendo hacer shows en el espacio, pero yo rápido tuve la visión desde ese día y le dije, no te preocupes, yo voy a encargarme de todo, yo voy a producir todo, yo te voy a traer la propuesta y vamos a empezar a buscar auspicio, y bueno, eso fue hace 2 meses y bueno, pues el jueves pasado, este show del Aguinaldo es una segunda edición de un show que hice en el Yunque hace 2 años, una comisión que me hizo la Fundación del Yunque, y era como un especial de Navidad como el del Banco Popular, porque yo crecí viendo este especial y yo Claro. quería estar en el especial del Banco Popular. Ahora, pues, obviamente sé lo que significa el Banco Popular para muchas otras personas, pero para mí en ese momento era el especial del banco, los músicos, ver músicos de diferentes generaciones, músicos que yo admiraba cantando canciones que a mí me gustaban, pero sobre todo la emoción era qué canciones van a escoger este año y cómo las van a arreglar. En el 2022 tuve el privilegio, o whatever, pude lograr ese sueño de estar en el especial del banco y canté Querube. Pero ¿verdad? El aguinaldo es una oportunidad de recrear este especial a mi manera con bien cabaret, con este toque erótico, político y un poco de humor, con artistas invitados, artistas que admiro. Y este año, pues lo quise hacer en la Lineal, con un conjunto de artistas como Danicha López, Cristal Fonrodona, el trío Quimera, Abraham Dorta, Eduardo Alegría, Nancy Millán, Yaritza Saya y mi banda onírica de La Puerta Roja, que son músicos súper talentosos, que también tienen sus propios proyectos individuales, ¿verdad? Como El Necio, que es Luis Fracolón, mi saxofonista. Mi baterista tiene un proyecto de jazz experimental también, entre otros, ¿verdad? Un conjunto de gente súper talentosa. Y creo que fue un éxito el show, como que me gustó mucho cómo se transformó la lineal, sobre todo con el trabajo de iluminación de Juan Fernando, Ah, que pues son un caballo. un caballete que me ha trabajado mucha escenografía a través de los años e iluminación. Sí, sí, sí. Y Carlos Dimas en el sonido, que también conoce el proyecto muy de cerca y sabe, ¿verdad? Ya el sonido de la banda. De hecho, Monte tuvo una expo allí en la Galería La Lineal hace unos meses. Sí, sí, buenísimo también. Y bueno, y la exhibición que estaba corriendo durante mi concierto de Josué Barionex, Eso es válido. que mi concierto de alguna forma u otra pues, dialogó también con la exhibición y con lo que estaba pasando ahí, con unos péndulos que estaban Sí, colgando sí. también. Reseñado la semana pasada Ah, qué bien. en el Enrojo. Eh, Joe Luis, ¿tienes proyectos, digamos, en meses cercanos, semanas Sí, cercanas? pues mira, voy a cantar en el mercado navideño de Río Piedras en la Plaza de la Eso Convalecencia es en el diciembre, el 13. 13. 13 de diciembre voy a estar con la banda onírica, vamos a cerrar de 5 a 6. En enero tendré un concierto de apertura para la celebración de 10 años de trayectoria, ¿verdad? De mi proyecto de solista. Eh, Todavía pues estamos trabajando en la producción, no tenemos seguro de dónde va a ser el evento, pero va a ser en enero, a finales de enero. Y voy a tener otros eventos junto al Orfeón San Juan Bautista del año que viene, en enero, en mayo. Eso todavía no puedo hablar mucho, pero va a estar pasando. Y bueno, y si las cosas fluyen súper bien, pues quizás vamos a lanzar el álbum Joe Louis también para Perfecto, primavera. perfecto.
y esperamos verte si es posible, ¿verdad? En el festival. Pues claro que Eh, sí. Estás invitado ya. Gracias, Joe Gracias, Luis. Rafa. Eh, bueno, te deseo mucha suerte, mucho éxito y que la gente que te escuche, la gente que vea el video, la gente que lea las notas que aparecen en los periódicos de tu trabajo, también piensen en la posibilidad de hacer una inversión y ayudarte con Sería lo muy del buena disco. idea, sería Bueno, yo excelente. le digo disco porque en el siglo pasado le decíamos disco, Yo esa le cosa digo de disco pasta. todavía. Sí, sí, el LP. El LP. Eh, encantado de tenerte Igualmente. aquí.